Vamos entonces ahora a intentar definir y caracterizar los distintos tipos de exogeneidad. ¿Ya? Y justamente partamos por lo que les había dicho antes. No todos los modelos nacen iguales, por lo que habíamos dicho antes. Nosotros podemos querer hacer distintas cosas y al querer hacer distintas cosas con el modelo que vamos a utilizar, queremos utilizar un modelo para hacer proyecciones, tenemos que pedirle algo. Queremos utilizar nuestro modelo para hacer evaluación de contrafactuales, tenemos que pedirle algo, etcétera. Y lo que tenemos que pedirle a un modelo para hacer proyecciones no necesariamente es lo mismo que tenemos que pedirle un modelo que un modelo cumpla cuando queremos evaluar escenarios contrafactuales. Por lo tanto, entonces, como no todos los modelos nacen iguales, no a todos los modelos tenemos que pedirles lo mismo y no a todos los modelos tenemos que pedirles los mismos requerimientos. ¿Ok? Los criterios de exogeneidad que vamos a discutir van a ser criterios de exogeneidad que vamos a utilizar para típicamente tres tipos de objetivos o tres tipos de cosas que podemos estar tratando de perseguir utilizando un enfoque empírico. El primero de ellos es que podemos estar interesados en, por ejemplo, realizar simplemente testear una teoría o algo parecido. Y en nuestra teoría, por ejemplo, nos dicen que Y depende de X. Por ejemplo, Y depende de X. Nuestra teoría nos dice que Y depende de X. Por lo tanto, nosotros en nuestro modelo empírico estamos diciendo Y es la variable endógena y X la variable exógena. La pregunta es, ¿yo puedo trabajar con este modelo directamente, así como está? O, por ejemplo, si es que la X no es exógena, en este sentido, X no puede ser exógena por una de dos cosas, ¿no es cierto? Podría no ser exógena, por ejemplo, porque la X esté correlacionada con el término de error. ¿Sí? Si X está correlacionada con el término de error, sabemos que el beta 1 va a ser un estimador inconsistente si estimamos nuestro OLS, y esto lo han visto ya seguramente en sus cursos de econometría convencional. Típicamente en ese tipo de problemas, cuando teníamos endogeneidad, entre comillas, porque nuestra X estaba correlacionada con el término de error, lo que hacían era tratar de buscarse un instrumento en alguna parte, tratar de convencernos que ese instrumento era un instrumento válido, ¿no es cierto? Tratar de mostrar relevancia, tratar de mostrar exogeneidad, también se la llama, por razones que vamos a discutir en un minuto más, y tratar de hacer la estimación por ese lado, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos condicionando algo en un valor contemporáneo de otra variable, implícitamente estamos asumiendo que esta variable es exógena, entre comillas. Y exógena, como vamos a discutir ahora, le vamos a poner un nombre específico al tipo de exogeneidad que le vamos a pedir que satisfaga, que es lo que vamos a llamar que es exogeneidad débil. Entonces vamos a decirle que para poder hacer inferencia válida, cada vez que yo meta una variable contemporánea acá, yo implícitamente estoy asumiendo que la variable contemporánea es, entre comillas, exógena débil para lo que vamos a discutir, el vector de parámetros de interés. Y para poder yo hacer inferencia válida y para poder yo decir que el estimador de beta 1 es consistente cuando hay un OLS de la vida, yo necesito que X sea exógena débil. Si es que X no es exógena débil, puede deberse a varias cosas. Puede deberse a que X está correlacionada con el término de error, que es lo que típicamente han llamado endogeneidad, que no me gusta mucho ese nombre en sus cursos anteriores, ¿no es cierto? O también podría ser por simultaneidad, ¿no es cierto? Podría ser que Y depende de X, pero X también depende de Y. Y por lo tanto, entonces, lo que hemos llamado como exógeno en realidad no es exógeno, sino que las dos variables son endógenas y hay simultaneidad. Una depende de la otra y la otra dependen contemporáneamente de una también. Y por lo tanto, entonces, igual, en cualquiera de esas circunstancias, lo que va a ocurrir es que yo no voy a poder hacer inferencia correcta cuando estoy condicionando por variables contemporáneas. ¿Por qué? Porque el criterio, entre comillas, de exogeneidad no se va a cumplir. Entonces, cuando yo, cualquier modelo en el cual yo esté haciendo una especificación en la que incorporo variables contemporáneas, yo requiero poder dormir tranquilo en el sentido de considerar que la variable que he incluido sea exógena débil. ¿Qué ocurriría si es que no estoy trabajando en un modelo de series de tiempo o en un modelo dinámico, sino en un modelo estático? De todos modos, requiero exogeneidad débil también. ¿Necesito? Cuando yo digo que Y depende de X, antes de poder hacer evaluaciones del efecto que tiene, del efecto que tiene Y, o perdón, que tiene X sobre Y, ¿no es cierto? Que en este caso sería el beta 1, para yo poder dormir tranquilo, considerando que este estimador es un estimador válido del efecto que X tiene sobre Y, yo necesito demostrar que X es exógena débil para Y, o para el vector de parámetros de interés, como vamos a definir en un momento más. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, cada que yo estimo un modelo en el cual alguna variable depende contemporáneamente de otra, implícitamente yo estoy asumiendo que el supuesto que yo he colocado de ponerle el nombre de esta variable es endógena y esta variable es exógena, deba ser testeado. Y por lo tanto, entonces, yo requiero testear lo que vamos a llamar exogeneidad débil. Ahora vamos a definir qué es eso y cómo se testea. Pero eso es lo que requerimos cada vez que yo estimo un modelo en el cual
haya interacciones contemporáneas entre variables. Yo estoy implícitamente asumiendo que una variable es exógena a la otra, en el sentido débil que vamos a discutir ahora, y por lo tanto yo necesito testear eso. Otras veces yo puedo estar utilizando mi modelo, por ejemplo, para hacer proyecciones, para hacer forecast. Y en ese caso, una cosa que voy a pedirle al modelo, no necesariamente tiene que satisfacerse, pero me gustaría que cumpla, es que la variable, entre comillas, exógena que he incorporado sea no solo débilmente exógena, sino también sea lo que vamos a llamar fuertemente exógena. Y exogenidad fuerte va a ser una característica específica que le vamos a pedir a la variable X cuando estamos metiéndola en nuestro modelo. Y esto otra vez es importante porque si, por ejemplo, yo estoy utilizando un modelo como este para hacer forecasts, entonces cuando yo quiero hacer proyección de Y en el periodo 2025, por decir algo, yo voy a necesitar saber el valor de X o el valor predicho de X en el 2025. Y para yo poder utilizar ese modelo para hacer proyecciones de Y, yo necesito alimentarlo de proyecciones de X. Esas proyecciones de X tienen que cumplir el criterio de exogeneidad que vamos a discutir justamente en unos momentos más, que es el de exogeneidad fuerte. ¿Ok? Entonces, exogeneidad fuerte es algo que le voy a pedir típicamente a un modelo cuando estoy utilizando para hacer proyecciones. Y el criterio más interesante, tal vez, más divertido, es el de superexogeneidad. Y superexogeneidad es justamente, como no podría ser de otro modo, super tiene que estar relacionada de algún modo con el Superman de la economía, que es Bob Lucas. Entonces, exogeneidad o superexogeneidad, por lo menos el Superman actual. Superexogeneidad es una manera en la que yo voy a intentar testear la crítica de Lucas. La crítica de Lucas, si recuerdan, nos decía que si es que cambia la ley de movimiento de las variables de estado, debiese cambiar la policy function, debiese cambiar la manera en que Y reacciona a X. Desde un punto de vista econométrico, lo que eso nos va a querer decir es que si cambia la marginal de X, debiese cambiar la condicional de Y en X. Si cambia la política fiscal, debiese cambiar la manera en que los agentes responden ante los impuestos. Y por lo tanto, si es que yo quiero hacer una evaluación de qué va a ocurrir si es que yo cambio una política, más vale que la variable en la que estoy haciendo que cambie sea súper exógena para el vector de parámetros de interés que estoy evaluando, porque si no, obviamente, la crítica de Lucas va a empezar a operar y nuestro modelo no va a poder satisfacer ese tipo de restricción. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Voy a tratar de precisar un poco los conceptos, ¿ok? Supongamos que nosotros tenemos un conjunto de observaciones que están dentro de un vector W. Entonces tenemos un vector W y tenemos T observaciones, T grande observaciones de W, ¿no es cierto? Digamos, tenemos 200 datos de W. Nosotros típicamente lo que hemos hecho es que hemos agarrado y hemos decidido que vamos a particionar nuestro W en una variable que vamos a llamar la variable Y y otras variables, las demás, que vamos a llamar las variables X. Entonces vamos a decir una variable Y y K variables X. Entonces nuestro W era de dimensión K más 1, ¿no es cierto? Teníamos K más 1 variables y por alguna razón hemos decidido que vamos a llamar a una sola variable Y y a todas las demás las vamos a llamar las variables X. Y por lo tanto, cuando hemos decidido que Y es la que vamos a llamar nuestra variable endógena y estas X son las que vamos a llamar las variables exógenas, entonces es el punto en el cual nosotros vamos a requerir algún tipo de criterio de exogenidad para poder haber hecho esta partición de un modo correcto y poder hacer inferencia correcta respecto a los efectos que tiene X sobre Y. ¿Ok? Hasta ahora entonces simplemente he decidido particionar de un modo antojadizo, si ustedes quieren, a mis observaciones de W, dentro de Y y de X. Nuestro teorema, uno de los teoremas más importantes que tenemos, que es el teorema de Bayes, de Bayes, si lo ven en inglés, ¿no es cierto? El teorema de Bayes nos dice que la distribución conjunta de Y y X la puedo describir como el producto de la condicional de Y en X por la marginal de X. Y obviamente acá lo que estoy haciendo es simplemente que la conjunta de Y y X la estoy condicionando en observaciones pasadas de Y y X. Entonces, este Y mayúscula y el X mayúscula son rezagos, todos los rezagos hasta el periodo T-1 de las Y y de las X. Entonces, acá podría ser un modelo en el cual, por ejemplo, podría tener, yo qué sé, rezagos de Y, rezagos de X, y podría ser como un modelo tipo ARDL. Pero lo que estoy viendo acá es que esta es la distribución conjunta. Entonces, por ejemplo, si es que Y fuese, por decir algo, inflación y X fuese devaluación, entonces lo que tengo acá es simplemente la distribución conjunta de inflación y devaluación. Entonces, esto es, ¿cuál es la probabilidad que simultáneamente la inflación sea 3% y la devaluación haya sido del 2%? ¿O cuál es la probabilidad de observar al mismo tiempo que la inflación sea del 8% y la devaluación del 24%? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Esto nos muestra la probabilidad de observar al mismo tiempo Y y X, ¿sí?
Lo que hacemos cuando hacemos esta descomposición es que hemos decidido que ahora vamos a hacer que la inflación dependa de la devaluación y no al revés. Entonces, acá, hasta ahora, solamente hemos dicho la probabilidad de observar los dos eventos al mismo tiempo. Acá lo que estoy haciendo es que estoy simplemente discutiendo que yo quiero ahora tener una postura para decir yo quiero que, o yo creo que Y depende de X y no al revés. Yo también podría haber hecho este teorema de Bayes, también podría haber descompuesto, en lugar de descomponerlo así, podría descomponerlo como G de X condicional en Y, ¿sí? Por la marginal de Y. Y esto, este producto, también me va a dar la distribución conjunta de Y y X. ¿Sí? Teorema de Bayes me dice que la conjunta es el producto de la condicional por la marginal, pero podría ser la condicional de Y en X o podría ser la condicional de X en Y multiplicado por la marginal correspondiente. Por lo tanto, entonces, el teorema de Bayes no me está diciendo si yo descompongo la conjunta en Y condicional en X o X condicional en Y. No nos dice eso. Nosotros hemos tomado una postura respecto a esto. Y típicamente, ¿por qué? Porque queremos tener un modelo de tipo de cambio real, por ejemplo. Por lo tanto, nuestro Y es tipo de cambio real y nuestro X son entrada de capitales, son productividad del sector transable o no transable, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Otras variables que creemos que pueden ser los determinantes, entre comillas, de Y. Acá hemos tomado una postura. Estamos diciendo que creemos, o lo que nos interesa es tratar de evaluar los determinantes de Y en función de X. Entonces, tenemos una postura respecto a esto. El momento que hemos tomado una postura respecto a esto, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es si es que nosotros podemos hacer inferencia correcta respecto a los parámetros que nos interesan, que serían los parámetros de la condicional de Y en X, ignorando los parámetros de la marginal de X. Y eso es lo que vamos a discutir para el criterio de exogeneidad, ¿ok? Entonces, típicamente lo que ocurre es que a nosotros no nos interesa ni siquiera describir toda la distribución conjunta. Muchas veces nos interesa solamente escribir algunos momentos condicionales de la distribución condicional, ¿no es cierto? Y otras veces nos interesa solamente tratar de encontrar estimadores robustos o consistentes de alguna función de parámetros de la condicional de Y en X, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a llamar esta función psi. Esta función psi es lo que llamamos los parámetros de interés, que muchas veces no nos interesa tener los parámetros de interés, por ejemplo. Queremos testear, una teoría nos dice que la elasticidad precio a largo plazo de, yo qué sé, la demanda de papas fritas es 1 y otra teoría nos dice que es 0,8, por decir algo. Entonces, lo que queremos es simplemente, nuestro parámetro de interés es la elasticidad de largo plazo, la elasticidad precio a largo plazo. Ese es nuestro parámetro de interés. Queremos tener un modelo estadístico que nos caracterice bien la demanda de papas fritas o lo que fuera, pero lo que nos interesa no es toda la especificación, sino que nos interesa es una función de este vector de parámetros. Y eso es lo que queremos responder. Entonces, muchas veces nos interesa, por eso, como no todos los modelos nacen iguales, muchas veces nos interesa, por ejemplo, testear una teoría que nos dice la elasticidad a largo plazo acá es 1, es 0,8. Entonces, lo único que nos interesa para poder hacer nuestra especificación es tener un modelo estadísticamente satisfactorio, reconocer cuáles son los parámetros de interés y poder hacer inferencia válida respecto a los parámetros de interés. Si es que estamos condicionando en variables contemporáneas, entonces vamos a requerir exogeneidad débil cuando estamos trabajando con la condicional de Y en X. Pasemos entonces a intentar definir los criterios de exogeneidad que requeríamos dependiendo de la pregunta que queremos responder. Como les había dicho antes, lo que nos interesa acá es asegurarnos de que tenemos la categoría de la pregunta que queremos responder satisfactoriamente bien evaluada. Como les decía, cada que nosotros incorporemos cualquier variable contemporánea en nuestro modelo, requerimos que esa variable contemporánea, cuando estamos condicionando cuando sea la variable sobre la cual estamos condicionando algo, debe cumplir el criterio de exogeneidad débil. Si no cumple con el criterio de exogeneidad débil, sabemos que vamos a tener problemas porque no vamos a poder obtener un estimador consistente de este modelo utilizando, por ejemplo, un OLS, ¿no es cierto? Típicamente eso ocurría cuando ustedes incorporaban una variable y esa variable estaba correlacionada con el término de error, etcétera, ¿no es cierto? Por otro lado, entonces, el criterio de superexogeneidad, como les decía, lo vamos a requerir o va a ser útil cuando estemos trabajando con módulos para que los queremos hacer proyecciones. Y superexogeneidad es un criterio que vamos a requerir cuando queremos utilizar nuestro modelo para hacer evaluaciones contrafactuales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de definir exactamente cada una de estas categorías que acabamos de presentar, ¿ok? La primera de ellas, entonces, la que vamos a llamar como exogeneidad débil.
Y típicamente un punto que es importante, una distinción que es importante tomar en cuenta, es que una variable va a ser exógena, ya sea débil, fuerte o superexógena, pero va a ser siempre respecto a algo. No es la variable, no es una variable que es débilmente exógena, punto, o que es fuertemente exógena y punto, o que es superexógena y punto, sino que siempre va a ser débilmente exógena, fuertemente exógena o superexógena, pero para el vector de parámetros de interés. Recuerden que todo lo que queremos hacer siempre tiene que estar focalizado en intentar evaluar la pregunta que queremos responder. Entonces, la pregunta que queremos responder tiene que ver con alguna relación que existe entre distintas variables, una elasticidad, una función de impulso-respuesta, lo que fuera. Entonces, lo que nos interesa es tratar de encontrar una respuesta consistente para esa parte de la pregunta que queremos responder. Y esa parte de la pregunta que queremos responder se resume en los parámetros de interés, en esta función psi. Y entonces, si nosotros queremos evaluar si una variable es débilmente exógena, tiene que ser débilmente exógena para psi, para el vector de parámetros de interés. Muchas veces el vector de parámetros de interés puede ser un solo parámetro. Otras veces puede ser función de parámetros. Otra vez puede ser varias funciones de parámetros. Y eso va a depender del contexto en el cual estemos haciendo la evaluación. Supongamos que yo quiero evaluar cuál es el efecto de largo plazo que tiene, yo qué sé, un cambio de impuestos sobre la inversión. Por lo tanto, entonces, lo que yo requiero evaluar es si es que si el objeto de interés es, por ejemplo, una elasticidad a largo plazo, entonces el psi va a ser una función de parámetros, de distintos parámetros de distintas variables. Y lo que tengo que evaluar es si es que la variable contemporánea sobre la cual estoy condicionando es débilmente exógena para este conjunto de parámetros de interés. ¿Ok? Y entonces, la idea para hacer esto es básicamente la siguiente. Vamos a decir que una variable x es débilmente exógena para el vector de parámetros de interés si se cumplen dos condiciones. Y las dos condiciones tienen que ver justamente con, había una pregunta parece de Alberto, que va a estar relacionada seguramente con esto. Las dos preguntas o las dos características que requerimos para que nuestra variable sea débilmente exógena es la primera de ellas, que tiene que haber lo que se llama un corte secuencial. Un corte secuencial. Y el corte secuencial quiere decir que los parámetros θ1, que eran los parámetros de la condicional de y en x, y los parámetros θ2, que eran los parámetros de la marginal de x, tienen que ser libres de variación. ¿Bien? Libres de variación, entonces, querría decir que no hay manera en que haya una asociación entre los θ2 y los θ1. Y por lo tanto, nosotros, si queremos responder la pregunta que queremos responder, los parámetros de interés, el vector de parámetros de interés, tiene que ser función solamente del vector de parámetros de la condicional de y en x. Tiene que ser una función solamente de θ1. Si es que los parámetros de interés dependen también de θ2, ¿qué quiere decir eso? Que no vamos a poder abstraernos de la marginal de x para poder evaluar los parámetros de interés. Por lo tanto, entonces, para nosotros poder solamente centrar nuestra atención en la condicional de y en x y no preocuparnos de la marginal de x, nosotros necesitamos que los parámetros de interés sean función solamente del vector de parámetros de la condicional de y en x, y a su vez necesitamos que los parámetros de la condicional y la marginal sean libres de variación. Si no son libres de variación, entonces claramente vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque si θ2 y θ1 no son libres de variación y, por ejemplo, la condicional de x cambia, o sea, θ2 cambia, como θ1 no es libre de variación de θ2, cuando cambie θ2 va a cambiar θ1 y al cambiar θ1 cambia la relación que existe con el vector de parámetros de interés y por lo tanto, obviamente, nuestra variable x no va a ser debidamente exógena para el vector de parámetros de interés, porque recuerden que lo que queremos hacer es hacer inferencia correcta respecto a el efecto que tiene x. Y para poder hacer eso requerimos este tipo de exogeneidad, ¿sí? Voy a presentarles un ejemplo en unos minutos más para que entendamos bien a qué se refiere esto, pero la idea debiese ser relativamente clara. Cada vez que ustedes incorporan una variable contemporánea como variable, entre comillas, exógena, requieren evaluar exogeneidad débil de esa variable respecto al vector de parámetros de interés, respecto al vector de parámetros sobre los cuales ustedes están interesados en hacer inferencia o sobre los cuales ustedes quieren evaluar los efectos. Típicamente van a ser parámetros como estos, digamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos un modelo como este, típicamente el parámetro de interés va a ser este. O muchas veces va a ser no solo este, sino va a ser beta 1 y beta 2. O otras veces va a ser beta 1, beta 2 y beta 3. Por lo tanto, yo necesito evaluar que la variable contemporánea que he elegido sea libre de variación respecto a todos los parámetros de interés sobre los cuales estoy intentando hacer la evaluación. Como les decía, cuando veamos cómo testeamos exogeneidad débil, vamos a, en principio, entender más
cómo operativamente podemos hacerlo, pero teóricamente debiese ojalá quedar relativamente claro esto, ¿cierto? Entonces, para que nosotros podamos, sin preocuparnos de la marginal de X, trabajar solamente con la condicional de y en x y hacer inferencia correcta cuando hemos condicionado una variable contemporánea, necesitamos que los parámetros de interés sean función solamente los parámetros de la condicional de y en x y necesitamos que los parámetros de la condicional y de la marginal sean libres de variación. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces nuestra x va a ser débilmente exógena para el vector de parámetros de interés. Si a su vez estamos, y eso puede ser lo único que queremos hacer. Supongan ahora que ustedes tienen un modelo en el cual además quieren hacer proyecciones y ustedes han hecho que su variable y depende contemporáneamente de x. Como y depende contemporáneamente de x, ¿qué quiere decir? Que cuando hayan proyecciones de y en el futuro, cuando quieran proyectar y en el periodo t más 1, por ejemplo, van a requerir alimentar a su modelo con proyecciones de x en t más 1, porque obviamente el x lo pueden conocer hasta el periodo t, pero no lo conocen en el periodo t más 1. Por lo tanto, entonces, cuando ustedes están alimentando a su modelo de y en función de x, en función de interacciones contemporáneas con las x, requerirían o les gustaría que las x sean lo que vamos a llamar fuertemente exógenas o strongly exogenous para el vector de parámetros de interés. La condición de exogeneidad fuerte nos dice que, primero, X tiene que ser débilmente exógena para el vector de parámetros de interés. Entonces, si X no es débilmente exógena, obviamente X no va a ser fuertemente exógena. Una condición necesaria para exogeneidad fuerte es exogeneidad débil. Si no tenemos exogeneidad débil, no vamos a tener exogeneidad fuerte. ¿Ya? Y obviamente, ¿qué ocurría en ese caso? Si no tenemos exogeneidad débil, eso nos está diciendo que no es correcto que nosotros condicionemos y en valores contemporáneos de x sin tomar en cuenta que el estimador del vector de parámetros de interés va a ser claramente inconsistente, probablemente en este caso, ¿no es cierto? Si es que la variable x no es débilmente exógena, lo que va a ocurrir es que la condición de exogeneidad que estábamos creyendo que se satisface, no satisface. Como no satisface, entonces obviamente no tiene sentido utilizar ese modelo para hacer inferencia y tampoco tiene sentido para utilizarlo para hacer para evaluar exogeneidad fuerte, ¿sí? ¿Ok? Y la segunda condición es que Y no preceda estadísticamente o no causa en el sentido de Granger a X. Esta es una condición que es más utilitaria que otra cosa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que recuerden que la marginal de X, ¿no es cierto? Supongo que ustedes están queriendo hacer proyecciones de Y para el periodo T más 1. Entonces, la proyección de Y en el periodo T más 1 depende de la proyección de X en el periodo T más 1. ¿Cómo ustedes proyectan a X? ¿Cuál sería el valor proyectado para X? El valor proyectado para X va a salir ¿de qué? De la marginal de X, que es el proceso mediante el cual X se genera independientemente de los valores de Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo alimentarían la X acá si es que efectivamente X fuese exógena? Entonces, ustedes lo que necesitarían es, para hacer proyección de Y, necesitan la proyección de X. Y para la proyección de X, necesitan utilizar la marginal de X. Y la marginal de X, obviamente, porque no hay simultaneidad en este ejemplo, no dependería contemporáneamente de Y. Si depende contemporáneamente de Y, tienen simultaneidad y obviamente el modelo inicial con el que están trabajando no va a ser consistente. Y por lo tanto, obviamente ahí también requerirían evaluar si es que se cumplen las condiciones para que la X sea exógena en ese sentido también. Pero si es que la proyección de X depende solamente de valores rezagados de X y valores rezagados de Y, entonces ustedes podrían utilizar los valores rezagados de X y de Y para con eso proyectar el valor de X y con la proyección de X hacer la proyección de Y. ¿Sí? Lo que nos dice su exogeneidad fuerte es que si ustedes además para proyectar los valores de X no requieren información rezagada de Y, es decir, que la marginal de X, ¿sí? No depende de rezagos de Y, depende solamente de las propias variables de X. Entonces, lo que va a ocurrir es que ustedes no van a necesitar alimentar de proyecciones de Y para tener proyecciones de X. Supongamos que ustedes quieren hacer una proyección 2 periodos adelante para Y. Entonces, para hacer una proyección 2 periodos adelante para Y, ¿sí? Para hacer una proyección 2 periodos adelante para Y, necesitan una proyección 2 periodos adelante para X. Entonces ustedes se vienen acá. Para proyectar 2 periodos adelante X, ustedes necesitan, yo qué sé, tener una proyección 1 periodo adelante para Y.
Y otra vez, y entonces ahí están contaminando, entre comillas, la proyección de X con proyecciones de Y que resultan de otra vez proyecciones que tenían de X también. Entonces, si ustedes tienen la suerte de que Y no precede estadísticamente a X, para predecir X, ustedes no necesitan tener información de Y. Si ese fuese el caso, entonces ustedes podrían tener simplemente la marginal de X, no depende de la trayectoria ni de las proyecciones de Y, y por lo tanto en ese caso su X sería fuertemente exógeno. ¿Sí? Obviamente, si esta condición no se satisface y ustedes requieren esto acá, lo que va a ocurrir es que lamentablemente van a necesitar retroalimentar proyecciones con proyecciones, pero es un hecho de la causa, no es que no sea posible no hacerlo. Lo importante es que si ustedes tienen la suerte de que las X sean fuertemente exógenas, entonces ustedes van a poder hacer esto de este modo. Vamos a discutir en un minuto más, unos minutos más tal vez, cómo testeamos exogenidad fuerte. ¿Ok? O un poco más tarde tal vez. Y finalmente tendríamos el criterio de superexogenidad. Y el criterio de superexogenidad es un criterio que requerimos para cuando estamos tratando de hacer nuestro análisis para responder preguntas como estas, las de políticas contrafactuales. Entonces, esto no es algo que queremos responder siempre. Si alguien me pregunta cuál es tu mejor estimador de la elasticidad precio a largo plazo de las tarifas eléctricas, yo qué sé, entonces no me están preguntando qué ocurría si es que yo cambio las tarifas o algo así. No, no me están preguntando eso. No están diciendo voy a hacer una revolución, entre comillas, y quiero ver el efecto que tiene esa revolución. Si no me preguntan eso, no necesito testear superexogenidad. Pero si es que mi pregunta requiere hacer evaluaciones de políticas o evaluaciones contrafactuales, entonces más vale que yo eh, pueda demostrar superexogenidad. Y superexogenidad es justamente lo que les decía que es la respuesta, entre comillas, de Lucas, o de Henry a Lucas. Y nos dice básicamente que si la crítica de Lucas es una categoría científica y no metafísica, entonces debiese ser posible testearla. Testear si es que la crítica de Lucas efectivamente opera o no opera. Para testear la crítica de Lucas, si la crítica de Lucas efectivamente opera o no, lo que Henry nos propone es testear superexogenidad. ¿Y cómo diríamos que una variable es superexógena? Recuerden siempre, para el vector de parámetros de interés, tiene que cumplirse que X sea débilmente exógena, es decir, otra vez, esta es la condición pivotal. Si es que X no es débilmente exógena, no puede ser fuertemente exógena y no puede ser superexógena. Para nosotros tener exogenidad fuerte o para tener superexogenidad, necesitamos exogenidad débil. Si no tenemos exogenidad débil, sabemos desde ya que estamos en problemas, entre comillas, porque no vamos a poder utilizar simplemente a Y en función de X y olvidarnos de la marginal de X. No podemos olvidarnos de la marginal de X si es que X no es débilmente exógena. ¿Sí? Y lo que nos dice Henry después es que si además quiero evaluar escenarios contrafactuales, no solo que no puedo no olvidarme la marginal de X, sino que tengo además que demostrar que la condicional de Y en X es lo que se llama estructuralmente invariante. Es decir, que ante cambios en la marginal de X, la condicional de Y en X se ha mantenido estable. Si se ha mantenido estable, entonces yo rechazo la crítica a Lucas, y si es que no se ha mantenido estable, entonces no rechazo la crítica a Lucas y por lo tanto no puedo utilizar el modelo econométrico que tengo para intentar evaluar escenarios contrafactuales. Si es que estas tres categorías nosotros las tomásemos en serio y las tomásemos a pecho cuando estamos intentando hacer modelos empíricos, yo creo que muchos problemas y muchas tonteras y muchas cosas que no hacen sentido en los modelos econométricos que se utilizan muchas veces se dan justamente porque ignoramos estas tres propiedades que debiesen satisfacerse cuando utilizamos modelos econométricos, ya sea para testear hipótesis, ya sea para hacer inferencia, ya sea para hacer proyecciones o ya sea para evaluar escenarios contrafactuales. Por lo tanto, entonces, les recomendaría fuertemente que tomen en serio estas definiciones.